dar paso a nuestra última invitada, hoy martes, de nuevo, como saben, cada semana nuestra cita con Inma Gaitán, profesora de yoga. Inma, buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. Bienvenida un día más a Muy Viento de bien. Levante, una semana más a Viento de Levante. Muchas ¿Qué tal gracias. todo? Muy bien, muy contenta que han llegado mis padres a Melilla. ¡Qué bien, qué maravilla! Todo Han el llegado verano. para disfrutar del calor. Sí, pero hace más calor en Cataluña, ¿eh? Bueno, por eso digo, para disfrutar del calor de Melilla, que es un poquito más suave, Mis ¿no? padres dicen, aquí no hace calor. Digo, aquí no hace calor, Pues papá. claro, pues yo me alegro de que para ellos sea esa temperatura menos elevada. Bueno, pues vamos a hablar con Inma de una cuestión. Vamos a hablar de yoga, pero bueno, como les hemos dicho, cada martes vamos a intentar enfocarlo y bueno, que ella lo explique desde un punto de vista o desde un enfoque diferente. Y hoy vamos a tratarlo con un poquito más de seriedad, ¿no, Inma? Y además ya advierto que igual no tenemos tiempo suficiente, se nos quedará información por conocer, pero bueno, como tenemos a Inma todos los martes no habrá ningún problema, ¿verdad? Y yo decía que hoy vamos a hablar de un tema un poquito más serio, porque vamos a tratar, bueno, o nos va a explicar, mejor dicho, Inma, esa relación que existe entre la meditación y la neurociencia, que nos hace ver una vez más esa importancia pues, que tiene la capacidad de relajación, la paz mental, el yoga y todas esas terapias y ejercicios en nuestro bienestar, no solo físico, sino también psíquico. Sí, pues voy a dar así una pincelada muy amplia. Primero, decir que para mí los descubrimientos de la neurociencia, de la meditación, cambian mi vida, mi práctica y un antes y un después, porque realmente yo necesitaba entender por qué nos cuesta tanto cambiar hábitos, cambiar patrones. Es decir, yo conocía perfectamente cómo soy por dentro, pero no entendía por qué realmente hacer estos cambios que tú realmente te propones, y tú lo conocerás. Quiero hacer esto, quiero dejar lo otro, y realmente te lo propones y no puedes. Y realmente cuando empecé a estudiar neurociencia me dio esas respuestas y es lo que me gustaría ir compartiendo durante estas semanas. Primero porque la literatura científica que hay está prácticamente en inglés y porque son descubrimientos muy recientes. Entonces, yo voy a hablar del primero, que es el que a mí más me impactó, el que lo cambió todo, el que me hizo entender por qué cuesta tanto meditar, por qué cuesta tanto centrar la atención y por qué realmente nos cuesta ser de otra manera, porque en el fondo yo creo que a todos nos gustaría ser pues un poquito más puntos suspensivos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el primer descubrimiento fue conocer la red por defecto del cerebro, lo que se llama el funcionamiento basal de tu cerebro. No sé si han puesto... Ahí la tenemos, esa foto. Vale, entonces voy a... Sí, esta foto, hemos puesto la primera de la cabeza del Buda. Ahí está la primera, que Vale. es esa relación, ¿no?, entre la meditación. Es esta relación con la meditación y los cambios que se producen en el cerebro, ¿vale? Entonces, lo más importante, este estudio, el primero de todos, es del 2008, ¿vale? Entonces, se supo, nos tenemos que remontar que hasta 1975 se pensaba que si tú estabas en esta posición, por ejemplo, sin hacer nada, no había actividad cerebral, es decir, la actividad cerebral está en cero. Yo aparentemente no estoy haciendo nada, no estoy involucrando ningún proceso cognitivo, tú me dices, no hagas nada, no pienses en nada, ¿vale? Entonces se pensaba que el cerebro estaba a cero. Vale, pues en 1975 se descubre que el hecho de, por ejemplo, yo coger este libro, ya hacer algo, coge el libro, coge el teléfono, solo implica un 5% de la energía que en ese momento tiene tu cerebro para hacer ese gesto. Entonces, ¿qué ocurre con ese 95% de actividad que tiene el cerebro? Ahí es donde se descubre esta red por defecto, que es la red que durante todo el día está activa y que es la que genera continuamente pensamiento, divagaciones, proyecciones. Es la parte de la red neuronal del cerebro que nunca está en el presente.
Es esa red que te lleva como siempre atrás, al futuro y a un proceso de rumiación que todos conocemos. Tengo un problema y estoy ahí, ¿no? Bueno, pues esto fue un descubrimiento muy importante porque se une al siguiente del 2008, que esta sí que es la segunda foto que han puesto. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Hay una parte del cerebro que tiene una gran mancha roja, ¿vale? Esto sería un cerebro de una persona normal, ¿vale? Porque luego se hizo un estudio, una estadística con miles de personas para ver cómo era la red por defecto del cerebro. Esta es la normal. Entonces, aquí hay muchísima actividad donde sobre todo están involucrados procesos cognitivos que tienen que ver con el estado de alerta. Por eso reaccionamos tanto. Cuando tenemos la red por defecto tan alta, esto puede ir a más, se correlaciona con estrés crónico, con problemas del sistema inmune, con problemas cardiovasculares, se ha relacionado con Alzheimer, con fibromialgia. ¿Esta palabra? Fibromialgia. Esa. Fibromialgia. ¿Vale? Entonces, este estudio de la Universidad de Pittsburgh, pues la otra cabecita que está al lado es un cerebro después de meditar. Que esa actividad ya se reduce bastante. Exactamente. Sigue habiendo actividad, pero aquí la actividad que hay no tiene nada que ver con los sistemas de alerta, sino que tiene que ver con los estados atencionales. Normalmente cuando estamos en esta zona roja no tenemos atención, estamos muy alterados por lo general, con pensamientos divagantes, y este fue el gran descubrimiento, el que lanza a la neurociencia de la meditación por la puerta de lo académico, de lo científico, porque había muchas investigaciones que querían saber cómo poder bajar la red por defecto de tu cerebro, porque estaba correlacionado con problemas, clínicos, farmacológicos, etc. Y es cuando se empiezan a hacer todas las grandes investigaciones. La siguiente, que también cambió pues todo, digamos, el concepto que se tenía de nuestro cerebro, ya es en el 2011, por eso digo que son descubrimientos muy recientes, que lo hace un profesor que se llama Joseph Breuer. ¿Vale? Entonces, él es el primero que hace neuroimagen de los cerebros con personas que a lo mejor llevaban meditando 8 semanas. Entonces, él estableció concretamente cuáles eran, por primera vez, las áreas del cerebro que se reducían con los procesos meditativos. Y tienen que ver pues, con todos los sistemas límbicos, que es la parte subconsciente emocional de tu cerebro, y esto fue una gran revolución porque todos estos procesos neuronales, pues como digo, se correlacionan con estados de estrés crónico, de ansiedad, de preocupación. Al lado de la foto que puse antes decía que una mente divagante, ahí está, otra vez. ¿Veis? Una mente divagante es una mente infeliz, ¿no? Claro, porque es una mente que no está tranquila. Claro, entonces esto fue un estudio que hizo la revista Science, la más importante en neurociencia, con miles de personas para establecer cuáles eran los factores mentales que hacía que la gente que estuviera infeliz. Entonces se descubrió que era ese run. Y ese cúmulo de preocupaciones de un tipo, de otro, familiares, laborales, económicas, sociales, que vas ahí acumulando y que te crean un poco, ¿no?, ese enjambre, que estás allí, como decíamos, rumiando, dándole la vuelta. Exacto. Y claro, es muy importante lo que has comentado, Isma, cuando dices que, claro, con este estudio se abre se da a conocer la importancia de la meditación, pero desde el punto de vista académico, de una investigación, de un estudio científico, y se nos presentan los métodos de meditación como solucionan muchos de los problemas que tenemos. Totalmente, porque el bajar la red por defecto de nuestro cerebro
implica no solamente un bienestar general de la persona a nivel psicológico y cerebral, sino que a la vez se correlaciona pues, con lo que he comentado antes, un sistema inmune más fuerte, un sistema cardiovascular más equilibrado y en general una mejoría de la persona en general. Hay que tener en cuenta que esta red por defecto, esta actividad basal del cerebro, se empieza a crear a los 2 años. Entonces va creando una carretera muy marcada, muy consolidada, donde están todos nuestros patrones, actitudes, comportamientos, etcétera, hábitos, adicciones, ahí está todo, digamos, en esta carretera. Entonces, imagínate, cambiar esta carretera para crear una nueva, es decir, yo quiero crear un nuevo hábito, no sé, quiero hacer más deporte, quiero alimentarme mejor, etcétera, lo que tú quieras para ti. Entonces, es como un caminito. Y desviarlo hacia el objetivo que queramos, en el sentido de, bueno, desviarlo. Totalmente, pero fíjate, aquí el camino está marcado profundo. Claro, ¿cómo? Pero imagínate qué hay que hacer si hay un lugar plano y yo tengo que crear un nuevo camino. Imagínate un caminante, día todo lo que tras tiene día, que incidir para ir haciendo ese camino más profundo. Esa nueva carretera neuronal. Entonces, eso para mí fue, ahora lo entiendo. Y ahora entiendo el proceso meditativo, porque no se trata de dejar la mente en blanco. Es imposible, porque tenemos toda esa red por defecto del cerebro que está todo el rato imaginando, proyectando. Aparte, piensa que el lenguaje, la parte que lo procesa, digamos que lo ejecuta, el hablar, cuando yo estoy en esa red basal, esta parte del cerebro está callada, pero la que genera el pensamiento está al rojo vivo. Y como digo antes, estos, depende de lo que estés pensando, se va a comunicar con lo que es el conjunto amigdalino, que es donde está toda la sede de tu memoria, que de esto ya hablaremos, que en otra ocasión. Quiero ir hablando de todo esto. Poco a poco, para que vayamos asimilando esa información. Poquito a poco, pero lo más importante es, hay una actividad basal del cerebro que hace que estés continuamente generando pensamiento. La red basal no es mala, porque es la que necesitamos para ir por la calle, saber a dónde voy, gestionarme. El problema es cuando los picos necesitan bajar, como el pico de cortisol. El cortisol no es malo, tú tienes que tener picos, pero a las 8 de la tarde estas estadísticas muestran que el pico tiene que bajar. Si tu cortisol no baja y la red por defecto no baja, se empieza a crear un proceso neurodegenerativo. Ahí es donde la meditación te da esa herramienta, sobre todo el mindfulness, porque todos estos estudios se correlacionan pues, con los estudios de mindfulness, que ya hablaremos, haré un programa que está totalmente descontextualizado de su marco histórico, cultural, etcétera, y realmente... Farida, ¿qué te puedo decir? Es mucha información para... Mira, me comentan nuestros compañeros de la realización que tenemos un minuto, tienes para leer. Simplemente una cuestión. Cuando hablas de esos picos, que es normal que suban, pero que no bajan, claro, vamos saturando toda esa caja de pensamientos, de inquietudes, y de lo que se trata es de descongestionar, que es ahí donde entra todo el proceso meditativo. La meditación es observar, no involucrarme en este proceso de pensamiento, porque si me involucro a partir de cierta hora, pues voy generando más tensión, más adrenalina y empiezan estos procesos que pueden llevar al Alzheimer, ¿vale? Entonces yo quiero, por supuesto... Para el tiempo que nos queda, aprovecha. Vale, primero os recomiendo Sexto Empírico, Pirrón, la escuela escéptica de Grecia, de la filosofía griega, que decía que todo es un misterio, que no tenemos respuestas absolutamente para nada, porque no podemos conocer realmente la profundidad de la naturaleza de las cosas, ¿vale? Entonces, yo siempre parto de él, del escepticismo. Y luego, por supuesto, a mi numen, en mi inspiración, que es Nazaret Castellanos, la neurocientífica, el espejo del cerebro.
y solo voy a leer un párrafo porque ya no tenemos más tiempo. Tendremos más tiempo en otra Sí. semana, así que sin problema lees el párrafo y ya con eso Y ya despedimos. está. Era más largo, pero me voy a quedar con lo último, ¿vale? Dice: nunca he concebido la meditación como una técnica exclusiva de una cultura o como un método, sino como una capacidad intrínseca de los seres humanos, observarse a sí mismos y observar el mundo que nos rodea. Vivir con conciencia el momento presente no parece ser una técnica propia de una escuela, sino una propiedad de la vida, propiedad que no siempre usamos como deberíamos. Efectivamente, nos vamos a quedar con esa frase, vamos a reflexionar y vamos a seguir hablando porque, bueno, tengo que decir que ha sido como una pequeña introducción para un tema que, como les decía, era complejo y hay que ir ahondando tranquilamente, con tiempo. Sí. Así que la semana que viene nos volvemos a ver, Inma. Retomamos el hilo de lo que es la red basal por defecto y vamos profundizando poquito a poco. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Muchas y a ustedes gracias. también gracias por haber estado con nosotros y nos vemos mañana a las 11 aquí en Viento de Levante. Hasta mañana.